Bueno, lo hemos comentado, un fuerte aumento experimentaron los contagios por COVID-19 en Chile. De hecho, aumentaron en un 60% respecto a la jornada de ayer, llegando a 2.600 casos nuevos, la mayor cifra desde el inicio de esta crisis sanitaria en Chile. Para hablar de este aumento de casos y de las cuarentenas impuestas para todo el Gran Santiago y otras regiones, estamos con el doctor Darwin Acuña, vicepresidente de la la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Vamos a estar en contacto ahí con el doctor. Hay varios temas, no solamente lo que es esta cifra, 2.660 nuevos contagiados, la más alta, la que preocupa y que también lleva a estas medidas de confinamiento que se van a aplicar desde el viernes a las 22 horas, sino también cuál es la situación de la red asistencial, las camas críticas. ¿Hay un colapso o no? El día de hoy el ministro Mañalich descartó que en este minuto hay un colapso de la situación de camas críticas, de la asistencia de la red de salud de nuestro país. Esto debido a la estrategia, los traslados que se están haciendo de pacientes, traslados que pueden llevar de región a región. Ahora sí, estamos con el doctor Acuña para comentar estos temas. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo Muy estás? buenas tardes. Comentar también que está abierta la posibilidad de hacer preguntas a través del hashtag Noticias24, a través de Twitter, para ir comentando y aportando esta conversación con el doctor Acuña. Primero que todo, ¿cómo evalúa lo que es esta medida drástica, difícil, decía el ministro Mañalich, con respecto a aumentar de una manera considerable lo que son las medidas de confinamiento a nivel nacional? Bueno, a nosotros nos parece como sociedad científica que es una medida muy positiva porque obviamente eso va a estar de la mano del control de los nuevos casos de infectados por coronavirus en nuestro país y bueno, especialmente en nuestra región metropolitana. Esto es importante puesto que va a tener una repercusión muy mayor en lo que va a ser la cantidad de casos de pacientes que van a requerir hospitalización y por ende cuidados intensivos. Nosotros estamos muy contentos con esto y espero que no solo se aplique en términos de la política, sino que además de la efectividad por medio de los ciudadanos que nos acompañen a quedarse en casa y respetar la medida del confinamiento. Doctor, en ese punto la sociedad ha sido bien... ha entregado muchísima información con respecto a la situación de la red asistencial. Recordar que el objetivo final, el más importante de todos los objetivos que se tienen con la medida de cuarentena, además de aplanar, de bajar la curva de contagio, es principalmente no colapsar el sistema de salud, pensando en los pacientes críticos, en aquellas personas, alrededor de 2.500 sintomáticas que se registraron en las últimas 24 horas que podrían empeorar, quizás no todas, pero un número relevante. En ese punto, ¿consideran desde la sociedad que es una medida tardía, como se ha dicho desde algunos alcaldes y también otras personas? No sé si considerar una medida tardía, pero es una medida necesaria, sin duda. El aumento de los casos tiene que venir acompañado de alguna política asociada, que es, en el fondo, en este caso, la cuarentena. Estamos asistiendo a un aumento muy marcado de los requerimientos de camas de cuidados intensivos. Por ende, en el fondo, necesitamos que la gente se meta en sus casas, no salga y pueda, en el fondo, disminuir la cantidad de contagios y con hablar de lo que se dice comúnmente es que es aplanar la curva. Por lo tanto, independiente del tiempo de la medida, en este momento es muy necesario y la apoyamos con todo. Tenemos una pregunta, doctora Acuña, que nos hacen a través del hashtag Noticias24, la invitación para compartir con nosotros sus inquietudes. George nos dice lo siguiente: doctor, buenas tardes. ¿Usted cree que con tanta gente que va a los supermercados van a haber más contagiados? Lo que estamos viendo hoy en las comunas que van a ingresar a estas cuarentenas a partir del día viernes y lo que se ha visto también cuando se anuncian las medidas de confinamiento. Yo creo que sin duda que la gente siente necesidad por poder abastecerse y de poder tener las cosas necesarias para vivir antes de entrar en cuarentena. Lo más importante siempre es mantener las medidas de distancia y los cuidados, sobre todo con el uso de mascarilla. Sin duda que mientras más contacto social uno tenga, más probabilidades tiene de adquirir el virus. Pero, por lo tanto, la recomendación siempre es hacerlo con mucho cuidado, con distancia, con mascarilla, higienizándose las manos y teniendo mucho respeto por las medidas de aislamiento. Claro, finalmente la distancia física, el uso de mascarillas, el tener la conciencia de que hay que cuidarse para cuidar al resto es clave, más allá de estar esperando entrar a un supermercado, un centro de abastecimiento, ojalá poder ir midiendo también las necesidades de que se tienen que ir a estos lugares. Tenemos otra pregunta, doctor, que le comentamos a esta hora, hashtag Noticias24, ustedes también pueden participar de esta conversación que tenemos con el vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¿Estará la pregunta?
Ahí está. Maca nos pregunta lo siguiente. Doctor, si tuve fiebre alta 38,4 por 2 noches, ¿es posible que sea COVID-19? ¿Me harían el examen si no tengo ningún otro síntoma? Bueno, la fiebre es uno de los síntomas más comunes y recurrentes dentro del cuadro clínico del COVID-19. Por lo tanto, evidentemente que sugiere que pudiera ser la enfermedad. Obviamente, al presentar síntomas que uno describe como temperatura, y de hecho es uno de los síntomas que uno sugiere por el cual consultar en los servicios de urgencia, podría ser una posibilidad. Por lo tanto, si me pregunta si podría ser, claro, obviamente después hay que hacer toda una entrevista acerca de la historia, los contactos, etcétera, etcétera, pero sí puede ser, claro que sí. Vamos con otra pregunta, doctor, agradeciendo estos minutos con TVN, Canal 24 Horas y nuestras plataformas. Ahí va. Alexis nos dice lo siguiente. Doctor Acuña, ¿podría estar en cuarentena, esta cuarentena, extenderse por semanas o incluso meses si los contagios no bajan, que finalmente es el temor que se da? La cuarentena es 7 días, prorrogable hasta que haya factores que permitan levantar este tipo de confinamiento. Efectivamente, uno de los objetivos de la cuarentena es precisamente poder disminuir el contacto social para poder disminuir la cantidad de casos nuevos de la enfermedad y tender a, en el fondo, aplanar la curva y poder disminuir los contagios. Entonces, obviamente que esto se puede mantener probablemente algunas semanas hasta que se empiece a ver un efecto, como ya se ha visto en algunos otros lugares donde ya ha habido cuarentena y ha habido un efecto positivo en el efecto de esta. Por ejemplo, ahora acaba de salir Arica, por ejemplo, de cuarentena, y eso es en relación al efecto positivo que tuvo en la cantidad de contagios. Vamos a hashtag Noticias 24, doctor, en TVN Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. Rodrigo Pérez nos hace la siguiente consulta. ¿Es necesario hacer el test PCR a una persona sin síntomas, pero con contacto estrecho? Yo entiendo que con una persona que tiene síntomas. Si uno define que la persona es contacto estrecho, según las definiciones de contacto estrecho, lo ideal sería observar síntomas. Sin embargo, en algunas circunstancias, por ejemplo, como nos pasa a nosotros, el personal de salud, sería bueno testearlo un poco antes, y por eso es que a veces es recomendable hacer la PCR. Ahora, el tema es que con la alta demanda por hacer este examen, obviamente que complica un poco en aquellas personas que son asintomáticas, pero evidentemente cuando hay un contacto estrecho demostrado, la opción es o demostrar, esperar la sintomatología o asistir a algún lugar donde pudieran hacer el examen para confirmar si tiene o no el virus. Varias preguntas que nos llegan, doctor. Vamos con otra de inmediato. A ver, ahí va a salir en pantalla. Noelia Bravo nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué se demoran tanto los resultados del examen? Soy de Recoleta y ya son 10 días de espera para 3 familiares. No sé específicamente el problema de ella, pero en general, dependiendo de dónde se tome la muestra, hay algunas horas de espera en los centros con menos saturación, o días, como puede pasar en otros lugares, o a veces pasa en el ISP cuando está muy saturado. Lo que sí está claro es que en algún momento tiene que salir el resultado, y lo recomendable es que mientras esté en la espera de si ya se tomó el examen, esté en aislamiento y haciendo cuarentena ante la posibilidad de que salga positivo. Hay otra pregunta, doctor Acuña. Estamos conversando con el doctor Darwin Acuña, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Diego Contreras nos dice lo siguiente. Doctor, ¿puedo contraer COVID-19 sin presentar fiebre? Tal como decía adelante, la fiebre es uno de los síntomas de este cuadro. Por lo tanto, él podría presentar no solo fiebre, podría presentar tos, dolores musculares, dolor de cabeza. Lo otro que se ve bastante común es la disminución del olfato, del gusto. Por lo tanto, la fiebre no es sinónimo de la infección, o no es condición sine qua non de la infección. Por lo tanto, ante cualquier sintomatología respiratoria, podría ser eventualmente un cuadro de COVID-19. Doctor, desde también la información que ha manejado la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en ese sentido, quiero ir a la situación de la red asistencial. Hoy se le preguntaba al ministro Mañalich si está colapsada. Él decía que en este minuto no, pero que si no se hacían las cosas bien, se podía llegar a una situación crítica. ¿Cuál es la información que se maneja desde la sociedad? ¿Estamos en una situación de colapso crítica, pensando en la estrategia de traslados que se está desarrollando con los pacientes críticos específicamente, y que uno piensa desde los datos va a tener que ser bastante más potente, intensiva en los próximos días cuando se dé y se cumpla este rezago de los nuevos contagiados que puedan tener síntomas críticos?
Efectivamente, hay una situación de mucha demanda. El reporte de por lo menos de hoy día de nuestra sociedad habla de que tenemos una ocupación en la región metropolitana del 90%. Por lo tanto, estamos muy al borde ya de la saturación y de no disponer de camas para nuestros pacientes. Por lo tanto, las estrategias a partir de ahora son muy importantes para poder distribuir la red asistencial, tanto pública como privada, poder manejar a nuestros pacientes incluso con el traslado hacia otras regiones si es necesario y digamos, manteniendo las estrategias de reconversión de camas, apertura de pabellones eventualmente para el uso en máquinas de anestesia, es decir, organizar el sistema y la red para poder tener atención a nuestros pacientes, que es lo más importante. Nuestros pacientes deben seguir teniendo la oportunidad de atención que han tenido hasta ahora y por lo tanto debemos todos como equipo de salud encargarnos de eso permanentemente. Otra pregunta, doctora Acuña, en el hashtag Noticias24, agradeciendo a todos quienes nos ven a esta hora y comparte sus inquietudes en esta conversación que tenemos esta tarde. Joan nos pregunta lo siguiente: ¿cuándo se sabría la fase de bajada del punto más alto de contagio, el conocido punto peak? Saludos desde La Serena. Y también a ello complemento un poco la pregunta: ¿podemos todavía hablar de la espera de este pic de contagio? El contagio está, la curva está en relación a la cantidad de contagios que se van produciendo, sobre todo diariamente. Por eso se hace el reporte diario de los contagios. En la medida de que los contagios, que estos vayan aumentando diariamente, como pasó hoy día que aumentó fuertemente, evidentemente vamos subiendo en la curva. Es decir, el pic no hemos llegado. El pic se produce cuando llegamos a un momento que todo el mundo habla como del plató, es decir, de la estabilización de los casos y luego posteriormente el descenso de los casos diarios. Actualmente en las últimas 2 semanas hemos tenido un fuerte aumento de estos, por lo tanto no podemos hablar ni de pic ni de plató todavía, sino que estamos hablando fundamentalmente todavía del ascenso de la curva. Bien, doctora Acuña, nuevamente gracias por acompañarnos, este contacto y la conversación necesaria para ir también entregando información con respecto a esta crisis sanitaria. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.